¿Qué pasaría si una visión antigua revelara que fuerzas ocultas, bestias y hombres vestidos de poder trabajan juntos para destruir lo más sagrado? Hoy conocerás una profecía que describe la demolición de la iglesia, un relato que mezcla imágenes apocalípticas, secretos de sociedades ocultas y una batalla espiritual que parece más real que nunca. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es un mensaje que podría estar hablándonos hoy. La demolición de la iglesia. He visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la gran iglesia, y he visto cerca de ellos una horrible bestia que había surgido del mar. Tenía una cola como la de un pez, garras como las de un león, y varias cabezas que rodeaban como una corona una cabeza más grande. Su boca era ancha y roja. Estaba manchada como un tigre y se mostraba muy familiar con los demoledores. Se acostaba a menudo en medio de ellos durante su trabajo, a menudo también, ellos iban a encontrarla en la caverna donde se escondía a veces. Durante ese tiempo, vi por un lado y por otro, en el mundo entero, muchas personas buenas y piadosas, sobre todo eclesiásticos, vejados, prisioneros y oprimidos, y tuve el sentimiento de que ellos llegarían a ser mártires un día. Como la iglesia estaba ya en gran parte demolida, no quedando en pie más que el coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. Los demoledores encontraron en el templo una mujer llena de majestad. Me parecía que ella estaba embarazada, ya que caminaba lentamente. Los enemigos fueron presa del pánico al verla y la bestia no pudo ya dar ni un paso adelante. La bestia alargaba el cuello hacia la mujer con el aspecto más furioso, como si quisiera devorarla. Pero la mujer se volvió y se posternó con el rostro contra la tierra. Vi entonces a la bestia huir de nuevo hacia el mar y los enemigos correr en el mayor desorden. Vi la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla, pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones. Cadenas de trabajo ocupadas de este doble trabajo se extendían a través de todo el mundo y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. Los demoledores extraían grandes fragmentos, eran particularmente sectarios en gran número y con ellos los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla, llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo, había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales sin embargo no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que habla también entre ellos sacerdotes católicos, ya toda la parte anterior de la iglesia estaba destruida, no quedaba en pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. He visto la iglesia de San Pedro, estaba demolida con excepción del coro y del altar mayor, 10 de septiembre de 1820. Vi también cómo, al final, María extendió su manto por encima de la iglesia y como los enemigos de Dios fueron ahuyentados mayo de 1823. Tuve de nuevo la visión de la secta secreta socavando por todas partes la iglesia de San Pedro. Ellos trabajaban con instrumentos de toda especie y corrían por aquí y por allá, llevando piedras que habían arrancado. Fueron obligados a dejar el altar, no pudieron quitarlo. Vi profanar y quitar una imagen de María. Yo me lamentaba al Papa y le preguntaba cómo él podía tolerar que hubiera tantos sacerdotes entre los demoledores. Vi en esta ocasión porque la iglesia ha sido fundada en Roma, es porque está el centro del mundo y que todos los pueblos se vinculan con ella por diferentes relaciones. Vi también que Roma permanecerá en pie como una isla, como una roca en medio del mar, cuando todo, alrededor de ella, caerá en ruinas. Cuando vi a los demoledores, me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenían todo tipo de máquinas, todo se hacía siguiendo un plan, nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido, ponían atención a todo, recurrían a artimañas de todo tipo, y las piedras parecían a menudo desaparecer de sus manos. Algunos de entre ellos reconstruían, destruían lo que era santo y grande y lo que edificaban no era más que vacío, hueco, superfluo, llevaban las piedras del altar y hacían con ellas una escalinata en la entrada. El oscurecimiento de la iglesia, vi la iglesia terrestre, es decir la sociedad de los fieles sobre la tierra, el ejército de Cristo en su estado de paso sobre la tierra, completamente oscurecida y desolada.
Lo mismo también los obispos indignos permanecen capaces de consagrar el Santísimo Sacramento y de conferir el sacerdocio con todos los poderes que le están ligados. Vi en una ciudad una reunión de eclesiásticos, de laicos y de mujeres, los cuales estaban sentados juntos, comiendo y haciendo bromas frívolas, y por encima de ellos una nube oscura que desembocaba en una planicie sumergida en las tinieblas. En medio de esta niebla, vi a Satán sentado bajo una forma horrible y, alrededor de él, tantos acompañantes como personas había en la reunión que ocurría debajo. Todos estos malos espíritus estaban continuamente en movimiento y ocupados en empujar al mal a esta reunión de personas. Ellos les hablaban a la oreja y actuaban sobre ellos de todas las maneras posibles. Estas personas estaban en un estado de excitación sensual muy peligroso y ocupados en conversaciones ociosas y provocantes. Los eclesiásticos eran de esos que tienen como principio: hay que vivir y dejar vivir. En nuestra época no hay que estar aparte ni ser un misántropo, hay que alegrarse con los que se alegran. Como él, Satán, hablaba de su derecho y como quiera que ese lenguaje me sorprendía mucho. Fui instruida que él realmente adquiría un derecho positivo cuando una persona bautizada que había recibido por Jesucristo el poder de vencerle se libraba por el contrario a él por el pecado libremente y voluntariamente. Veo una cantidad de eclesiásticos castigados de excomunión que no parecen inquietarse ni incluso saberlo. Y sin embargo son excomulgados cuando toman parte en esas empresas, cuando entran en asociaciones y se adhieren a opiniones sobre las que pesa el anatema. Veo estos hombres rodeados de una nube como de un muro de separación. Se ve por esto cuánto Dios tiene en cuenta de los decretos, de las órdenes y de las defensas del jefe de la iglesia y los mantiene en vigor cuando incluso los hombres no se inquietan de ello, reniegan de eso o se ríen. Se me mostró cómo los paganos de antaño adoraban humildemente a otros dioses diferentes de ellos mismos. El culto de esos paganos valía menos que el culto de aquellos que se adoraban a sí mismos en 1000 ídolos y no dejaban ningún lugar al Señor entre estos ídolos. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsificación de la iglesia. Yo la vi crecer, vi a los heréticos de todas las condiciones venir a la ciudad, Roma, vi acrecentarse la tibieza del clero local, vi hacerse una gran oscuridad, entonces la visión se agrandó por todos los lados. Vi por todo comunidades católicas oprimidas, vejadas, encarceladas y privadas de libertad. Vi muchas iglesias cerradas. Vi grandes miserias producirse por todas partes. Vi guerras y sangre vertida. Vi el pueblo salvaje e ignorante intervenir con violencia. Eso no durará mucho tiempo. De nuevo vi la visión en la que la iglesia de San Pedro era minada, siguiendo un plan hecho por la secta secreta, al mismo tiempo que era deteriorada por las tormentas, vi la ayuda llegar en el momento de mayor angustia. La iglesia de los apóstatas, vi la iglesia de los apóstatas crecer grandemente. Vi las tinieblas que partían de ella, repartirse alrededor y vi muchas personas abandonar a la iglesia legítima y dirigirse hacia la otra diciendo, todo es más bonito, más natural y más ordenado. Vi cosas deplorables, se jugaba, se bebía, se parloteaba, se seducía a las mujeres en la iglesia. En una palabra se cometían allí todo tipo de abominaciones. Los sacerdotes dejaban que se hiciera cualquier cosa y decían la misa con mucha irreverencia. Vi pocos que tuvieran todavía piedad y juzgasen sanamente las cosas. Todo eso me afligió mucho. Entonces mi esposo celeste me cogió por medio del cuerpo, como él mismo había sido atado a la columna y me dijo, es así como la iglesia será todavía encadenada. Es así como será estrechamente atada antes de que pueda revelarse. Él, mi esposo celeste, me mostró también en cuadros innumerables la deplorable conducta de los cristianos y de los eclesiásticos, en las esferas cada vez más vastas extendiéndose a través del mundo entero estando mi país incluido. Era un cuadro inmenso e indeciblemente triste que es imposible describir. Me fue así mostrado que no hay casi ya más cristianos en el antiguo significado de la palabra. Esta visión me llenó de tristeza. Vi en el futuro la religión caída muy bajo y conservándose únicamente en algunos lugares, en algunos hogares y en algunas familias que Dios ha protegido también de los desastres de la guerra. 12 de septiembre de 1820. Vi construir una iglesia extraña y al revés de todas las reglas. El coro estaba dividido en 3 partes, de las que cada una era unos grados más alta que la otra. Por debajo había una sombría bodega llena de humo. En la primera parte vi arrastrar un trono,
en la segunda un barreño lleno de agua. El agua sola parecía tener algo de santificado, en la más elevada una mesa. No vi ningún ángel asistir a la construcción, pero diversos espíritus planetarios, que se encargan de engañar a los hombres, de los más violentos, arrastraban todo tipo de objetos al sótano, donde personajes en pequeños mantos eclesiales los tomaban para llevarlos con ellos. Nada venía de lo alto en esta iglesia, todo venía de la tierra, y de la región tenebrosa. Todo en esa iglesia era oscuro, a contrasentido y sin vida, no había más que burla y ruina. Vi cerca otra iglesia donde reinaba la claridad y que estaba provista de toda especie de gracias de lo alto. Vi a los ángeles subir y descender, vi vida y crecimiento. Y también, tibieza y disipación. Sin embargo, la iglesia tradicional, todo lo imperfecta u oscurecida que esté para no saber la luz que le espera. Era como un árbol lleno de savia en comparación de la otra que parecía un baúl lleno de objetos inanimados. Esta era como un pájaro que planea, esta como un dragón de papel, con una cola cargada de cintas y de letreros, que se arrastra en un rastrojo en vez de volar. Vi que muchos de los instrumentos que estaban en la nueva iglesia, como por ejemplo las flechas y dardos, no estaban reunidos más que para ser empleados contra la iglesia viva. Ellos amasaban pan en la bodega de abajo, pero de ello no resultaba nada y se trabajaba en balde. Vi también a los hombres con pequeños mantos llevar madera ante las graderías donde se encontraba la sede del predicador, encender fuego, soplar con todas sus fuerzas y producirse un dolor extremo, pero todo esto no producía más que un humo y un vapor abominables. Entonces hicieron un agujero en lo alto con una vara, pero el humo no quería subir y todo permanecía sumergido en una oscuridad asfixiante. Todo permanecía en la tierra e iba a la tierra, y todo estaba muerto, artificial y hecho por la mano del hombre. Es propiamente una iglesia de fábrica humana siguiendo la última moda, también como la nueva iglesia heterodoxa de Roma, que es de la misma especie. Me encontraba en una gran sala. A los dos lados había delante de los pupitres, jóvenes en hábito largo que parecían ser seminaristas. En medio un hombre grueso iba y venía. De repente en el lugar de los hombres, ya no vi más que caballos, a los dos lados, y en medio un gran buey rumiando que iba y venía, mientras que detrás de él los caballos mostraban los dientes y hacían todo tipo de muecas. Esperaba que el buey les mostraría los cuernos y que les obligaría a estar tranquilos, pero la única cosa que hizo, fue, llegando a un lado de la sala, golpear la pared con sus cuernos. Ya había un agujero y yo me decía que todo iba a derrumbarse sobre ellos. La falsa iglesia 12 de noviembre de 1820. Viajaba a través de una comarca sombría y fría y llegué a la gran ciudad, Roma. Vi allí de nuevo la gran y singular iglesia que se estaba construyendo. No había nada de santo en ella. Vi aquello de la misma manera que veo una obra católica, eclesiástica, en la cual trabajan en común los ángeles, los santos y los cristianos, pero aquí la colaboración se hacía de otras maneras más mecánicas. Vi arriba dibujar líneas y trazar figuras, y vi cómo, enseguida, en la tierra, un hombre había levantado un plano, un dibujo. Vi la acción de los orgullosos espíritus planetarios en sus relaciones con esta construcción hacerse sentir hasta en las regiones más alejadas. Vi llegar hasta distancias inmensas el impulso dado para la preparación de todo lo que podía ser necesario y útil para la construcción y para la existencia de esta iglesia. Vi allí concurrir a todo tipo de personas y de cosas, de doctrinas y de opiniones. Había en todo esto, algo de orgulloso, de presuntuoso, de violento, y todo parecía tener éxito y me era mostrado en una multitud de escenas. Vi subir y bajar a los espíritus planetarios, los vi enviar rayos sobre las personas que construían el edificio. Todo se hacía según la razón humana. No vi ni un solo ángel, ni un solo santo cooperar en esta obra. Pero vi mucho más lejos, en el fondo, el trono de un pueblo salvaje armado de espadas, y una figura que reía y que decía: se construyela todo lo sólida que quieras, nosotros la derrumbaremos. Vi que se mina y se asfixia la religión tan hábilmente que no queda apenas más que un pequeño número de sacerdotes que no estén seducidos. No puedo decir cómo se ha hecho esto, pero veo la niebla y las tinieblas extenderse cada vez más. Sin embargo, hay tres iglesias en las que no pueden pertrecharse, son las de San Pedro, la de Santa María Mayor y la de San Miguel. Ellos trabajan continuamente para demolerlas, pero no lo consiguen. Todos trabajan para la demolición, incluso los eclesiásticos. Una gran devastación está próxima.
Vi muchas abominaciones con gran detalle, reconocí a Roma y vi a la iglesia oprimida y su decadencia en el interior y en el exterior. Vi sobre una verde pradera muchas personas, entre los cuales había sabios, reunirse aparte, y apareció una nueva iglesia en la cual ellos estaban reunidos. Esta iglesia era redonda con una cúpula gris y tantas personas afluían que yo no comprendía cómo ese edificio podía contenerlas a todas. Era como un pueblo entero. Sin embargo, esta nueva iglesia se volvía cada vez más sombría y negra, al comienzo solo era gris, y todo lo que se hacía en ella era como un vapor negro. Estas tinieblas se extendieron fuera y todo el verdor se marchitó, varias parroquias de los alrededores fueron invadidas por la oscuridad y la sequedad, y el prado, a una gran distancia, se volvió como una sombría ciénaga. Vi entonces varios grupos de gentes bien intencionadas correr hacia un lado de la pradera donde había todavía verdor y luz. No puedo encontrar palabras para describir la acción terrible, siniestra, mortífera, de esta iglesia. Todo verdor se marchitaba, los árboles morfan, los jardines perdían su aderezo. Vi, como se puede ver en una visión, las tinieblas producir su efecto a una gran distancia, por todo donde ellas llegaban, se extendía como una cuerda negra. No sé lo que pasó con todas las personas que estaban dentro de esa iglesia, era como si devorara a los hombres, se volvía cada vez más negra, semejaba totalmente al carbón de forja y se descamaba de manera horrible. Tras esto, tras la horrible visión de la iglesia negra, fui, guiada por 3 ángeles, a un lugar verdeante rodeado de muros, grande aproximadamente como el cementerio que está aquí ante la puerta. Fui colocada allí como en una banqueta elevada. No sabía si estaba viva o muerta, pero tenía un gran vestido blanco. El mayor de los 3 me dijo, alabado sea Dios. Aquí todavía queda luz y verdor. Entonces cayó del cielo, entre la iglesia negra y yo, como una lluvia de perlas brillantes y de piedras preciosas deslumbrantes. Y uno de mis compañeros, uno de los 3 ángeles, me ordenó recibirlas. Después se fueron. No sé si partieron todos, me acuerdo solamente que, en la gran ansiedad que me causaba la iglesia negra, no tuve el coraje de recibir las piedras preciosas. Pero, cuando el ángel volvió a mí, me preguntó si las había recogido y le respondí que no, entonces me ordenó hacerlo enseguida. Entonces me incliné hacia adelante y encontré todavía 3 pequeñas piedras con las caras talladas como cristales. Estaban situadas por orden, la primera era azul, la segunda de un rojo claro, la tercera de un blanco brillante y transparente. Yo las llevaba a mis 2 otros acompañantes que eran más pequeños que el primero, y, siempre marchando de aquí para allá, ellos las frotaban unas contra otras e hicieron surgir de ellas los más bellos colores y los más bellos rayos de luz que se extendieron por todo. Allí a donde llegaban, el verdor renacía, la luz y la vida se propagaban. Vi también a un lado a la iglesia tenebrosa que se degradaba. Después, de golpe, una gran multitud se extendió por el prado verdeante e iluminado, dirigiéndose hacia una villa luminosa. Por el otro lado de la iglesia negra todo permanecía todavía en una noche sombría. ¿Quieren ellos ser un solo cuerpo en algo diferente que el Señor? Se formó un cuerpo, una comunidad fuera del cuerpo de Jesús que es la iglesia, una falsa iglesia sin redentor, en la que el misterio es no tener misterio. Es cuando la ciencia se ha separado de la fe, cuando nade esta iglesia sin Salvador, las pretendidas buenas obras sin la fe, la comunión de los incrédulos teniendo la apariencia de virtud. En una palabra, la antiiglesia cuyo centro está ocupado por la malicia, el error, la mentira, la hipocresía, la laxitud, los artificios de todos los demonios de la época. La comunión de los profanos, todo es, en esta, falsa iglesia. Fundamentalmente malo, es la comunión de los profanos. No sé decir hasta dónde todo lo que ellos hacen es abominable, pernicioso y vano. Quieren ser uno solo cuerpo en algo diferente que el Señor. Tuve una visión en la que vi a los otros en la falsa iglesia, edificio cuadrado, sin campanario, negro y sucio, con una cúpula elevada. Ellos estaban en gran intimidad con el espíritu que reinaba ahí. Esta iglesia está llena de inmundicias, de vanidades, de necedad y de oscuridad. Casi nadie de ellos conocía las tinieblas en medio de las cuales trabajaba. Todo es puro en apariencia, pero no es más que vacío. La falsa iglesia está llena de orgullo y de presunción, y con eso destruye y conduce al mal con toda clase de buenas apariencias.
Su peligro está en su inocencia aparente. Ellos hacen y quieren cosas diferentes, en ciertos lugares su acción es inofensiva, además trabajan para corromper a un pequeño número de sabios, y ASF todos juntos desembocan en un centro, en una cosa mala por su origen, en un trabajo y en una acción fuera de Jesucristo por el cual únicamente toda vida es santificada y fuera del cual todo pensamiento y toda acción permanecen como el imperio de la muerte y del demonio. Me encontraba en un navío agujereado y estaba tumbada en el fondo, en el único lugar que estaba intacto, las personas estaban sentadas en los dos bordes del navío. Yo oraba continuamente para que no fueran precipitados a las olas, sin embargo ellos me maltrataban y me daban patadas. Veía a cada instante el navío a punto de hundirse y estaba muerta de miedo. Finalmente ellos fueron obligados a conducirme a tierra donde mis amigos me esperaban para llevarme a otro lugar. Yo rezaba siempre para que estos desdichados desembarcasen también, pero apenas estaba sobre la orilla que el navío se hundió y ninguno de los que allí estaban pudo salvarse, lo cual me llenó de tristeza. En el lugar donde fui había una gran abundancia de frutos. Cuando miraba debajo de mí, vi muy distintamente, a través de un velo de color sombrío, los errores, extravíos y los pecados innumerables de los hombres, y con qué necedad y qué maldad ellos actuaban contra toda verdad y toda razón. Vi escenas de toda especie, volví a ver el navío en peligro, llevando a estos hombres convencidos de su inmenso mérito y admirados también por muchos otros, pasar cerca de mí sobre un mar peligroso y yo esperaba que en cualquier momento. Quieren ser uno solo cuerpo en algo diferente que el Señor. Tuve una visión en la que vi a los otros en la falsa iglesia, edificio cuadrado, sin campanario, negro y sucio, con una cúpula elevada. Ellos estaban en gran intimidad con el espíritu que reinaba ahí. Esta iglesia está llena de inmundicias, de vanidades, de necedad y de oscuridad. Casi nadie de ellos conocía las tinieblas en medio de las cuales trabajaba. Todo es puro en apariencia, pero no es más que vacío. La falsa iglesia está llena de orgullo y de presunción, y con eso destruye y conduce al mal con toda clase de buenas apariencias. Su peligro está en su inocencia aparente. Ellos hacen y quieren cosas diferentes, en ciertos lugares su acción es inofensiva, además trabajan para corromper a un pequeño número de sabios, y ASF todos juntos desembocan en un centro, en una cosa mala por su origen, en un trabajo y en una acción fuera de Jesucristo por el cual únicamente toda vida es santificada y fuera del cual todo pensamiento y toda acción permanecen como el imperio de la muerte y del demonio. Me encontraba en un navío agujereado y estaba tumbada en el fondo, en el único lugar que estaba intacto, las personas estaban sentadas en los dos bordes del navío. Yo oraba continuamente para que no fueran precipitados a las olas, sin embargo ellos me maltrataban y me daban patadas. Veía a cada instante el navío a punto de hundirse y estaba muerta de miedo. Finalmente ellos fueron obligados a conducirme a tierra donde mis amigos me esperaban para llevarme a otro lugar. Yo rezaba siempre para que estos desdichados desembarcasen también, pero apenas estaba sobre la orilla que el navío se hundió y ninguno de los que allí estaban pudo salvarse, lo cual me llenó de tristeza. En el lugar donde fui había una gran abundancia de frutos. Cuando miraba debajo de mí, vi muy distintamente, a través de un velo de color sombrío, los errores, extravíos y los pecados innumerables de los hombres, y con qué necedad y qué maldad ellos actuaban contra toda verdad y toda razón. Vi escenas de toda especie, volví a ver el navío en peligro, llevando a estos hombres convencidos de su inmenso mérito y admirados también por muchos otros, pasar cerca de mí sobre un mar peligroso y yo esperaba que en cualquier momento perecerían. Vi entre ellos a sacerdotes y sufrí profundamente para ayudarles a volver al arrepentimiento. Vi tantos traidores. Ellos no soportan que se les diga, esto va mal. Todo está bien ante sus ojos con tal de que puedan glorificarse con el mundo.